¿Qué tal? Vamos a abordar ahora el tema de modos ventilatorios alternativos. Eh, es un tema no muy simple de encarar, dado que muchos de ellos tienen un fin más comercial que útil. Así que de todos los modos alternativos que hay, vamos a tocar solamente algunos que podrían tener alguna utilidad. Eh, Antes de iniciar esto tenemos que hacer un breve repaso y recordar los conceptos de variable de control, presión, volumen o tiempo, las únicas variables que el respirador comprende, y las variables de fase, gatillado, límite, ciclado y base. El operador es quien va a controlar, valga la redundancia, las variables de control. Estas permanecen inalterables. Las variables de control son siempre constantes, las decide el operador y podrán ser presión, volumen, flujo o tiempo. Lo que vamos a ver en los modos alternativos es que en algunas circunstancias pueden controlarse más de una. Lo que aprendimos hasta ahora en los modos convencionales es que el operador decide controlar el volumen o decide controlar la presión. Ahora vamos a ahondar un poco más sobre estos modos alternativos. Las variables de fase determinan el inicio, mantenimiento y fin de la inspiración. La variable disparo o trigger, recuerden que podría ser por tiempo si la ventilación era totalmente controlada y esto dependía de la frecuencia respiratoria elegida, o por flujo o presión si el paciente activaba el disparo o el trigger. La variable límite es aquella que no puede ser superada, podrá ser volumen, podrá ser presión. El ciclado implica el fin de la inspiración, soporte ciclará por flujo, presión, control ciclará por tiempo y volumen ciclará cuando el volumen sea entregado y la base es PIP. Estos conceptos debemos tenerlos muy claros para entender estos modos que funcionan un tanto diferente a los que aprendimos hace poco. Hay muchísimas modalidades ventilatorias más allá de las clásicas que vimos. La ventilación mandatoria intermitente sincronizada, que es la que vamos a ver primero. Ventilación por soporte, ventilación por presión invertida con hipercapnia permisiva. Ventilación mandatoria minuta, APRB. Ventilación de alta frecuencia. Después las modalidades ventilatorias pueden cambiar de variables de control en el mismo ciclo, como por ejemplo presión de soporte con volumen asegurado, o pueden variar de un ciclo respiratorio a otro, como por ejemplo volumen asistido o presión de soporte variable, o variar, ¿sí?, o limitarse por presión y ciclar por tiempo, como PRBC o ASB. Y hay algunas modalidades ventilatorias que tienden a interactuar más con el paciente y a evitar asincronías, como por ejemplo ventilación asistida proporcional, compensación automática del tubo, automodos. La verdad es que son muchas y cada una de ellas depende de la marca del ventilador que uno posea. Vamos a empezar, ¿sí?, teniendo en cuenta la variable trigger, recordando que el trigger por tiempo se da solo en aquellas circunstancias que el paciente esté bajo sedación y el trigger se active según frecuencia respiratoria. Es decir, en un minuto, 60 segundos, si la frecuencia respiratoria seteada es de 10, cada 6 segundos habrá un disparo o un ciclo respiratorio. Eso es un trigger por tiempo. Pero si el paciente tiene un diafragma activo, ¿sí?, podrá robar presión o flujo, ¿sí?, podrá estimular el trigger y podrá desencadenar una respiración, ¿sí?, asistida. Es decir, entendiendo esto, podemos entender el concepto
de asistido y mandatorio. Es decir, si no hay esfuerzo respiratorio, el ventilador, pasado un tiempo determinado, dimos el ejemplo de los 6 segundos, enviará un ciclo respiratorio mandatorio sin que el paciente lo pida. Esto está determinado por tiempo. Pero si el paciente tiene un esfuerzo inspiratorio, el trigger seteado por flujo o por presión, ¿sí?, el respirador determinará la existencia de la necesidad de un esfuerzo inspiratorio y enviará una respiración con las características previamente seteadas. Y esto llamamos una respiración asistida. Por supuesto, si el esfuerzo es muy intenso, ¿sí?, podrá esa respiración, ¿sí?, tener una deficiencia de flujo y generar un tipo de asincronía. La ventilación mandatoria intermitente nació así, en forma intermitente y no sincronizada con las necesidades del paciente. Y esto combina ventilaciones espontáneas con ventilaciones obligadas o mandatorias. El problema de esto es que las ventilaciones obligadas no coincidían con las necesidades del paciente o no se sincronizaban con el trigger del paciente, lo cual hizo que este método tenga demasiadas asincronías. Posteriormente se utilizó la sincronización de la ventilación mandatoria, con lo cual esto mejoró mucho. Y posteriormente, ¿sí?, a las ventilaciones espontáneas se las suplementó con soporte. Lo que hacemos actualmente es SIMV soporte, ventilación intermitente mandatoria sincronizada con presión de soporte. La indicación o para lo que fue diseñado esto es para el destete de la ventilación mecánica en forma progresiva o en pacientes complejos o con falla en el destete. La realidad es que lo único que hemos podido demostrar es que en el adulto este método demora aún más el destete. Quizás en ventilación pediátrica pueda tener alguna utilidad. La realidad es que no es un método recomendable en adultos. Entonces, esto es no sincronizado, es decir, aquí tengo una ventilación mandatoria y aquí tengo las ventilaciones espontáneas del paciente. Entonces deberé setear cómo quiero mis ventilaciones mandatorias, porque puedo desearlas en volumen o en presión. Entonces puedo tener SIMV volumen o SIMV presión. Y después, las ventilaciones espontáneas deberé ponerles algún nivel de soporte. Por supuesto, las mandatorias no deberán superar en número a las espontáneas, sino pasaría a ser directamente un modo controlado. Vamos a ver un ejemplo de esta modalidad ventilatoria. Vamos a ver un poco en el simulador del Neumovent Graph Advance el modo SIMV. Dijimos que ventilación mandatoria sincronizada intermitente podríamos hacerla en presión, en volumen, pero siempre con presión de soporte. Vamos a empezar primero viendo el ejemplo de SIMV presión. Vamos a setear una presión control. En este caso vamos a hacerla de 15 centímetros de agua con la intención de que sea visible los cambios que vamos a generar. Un tiempo inspiratorio de 1 segundo. Una frecuencia respiratoria mandatoria lo más baja posible. En este caso vamos a ponerle 5. PIB de 5, lo cual la PIB de 5 va a aplicar tanto para las respiraciones mandatorias como para las respiraciones espontáneas. Una presión de soporte, en este caso vamos a ponerla de 7 centímetros de agua.
el parámetro de ciclado del soporte al 25% del pico flujo inicial. Un trigger, vamos a ponerlo en menos 1 centímetro de agua por presión, podrá ser por presión por flujo, la fracción inspirada de oxígeno, y el rise time, que al ser ambos, tanto el mandatorio como el espontáneo, modos limitados por presión, el rise time va a aplicar a ambos. Vamos a hacer el rise time lo más recto posible. Y damos Start. Vamos a modificar las curvas. Bueno, entonces lo que vamos a tener aquí es la combinación de ventilaciones espontáneas y ventilaciones mandatorias. Si pueden ver aquí, aquí tenemos una presión máxima de 12 centímetros de agua y aquí tenemos una presión máxima de 20. Esta de 20 centímetros de agua, ¿sí?, claramente es una ventilación mandatoria. 15 centímetros de agua de presión control más 5 de PIP. Y esta es la espontánea. Entonces, mandatoria, voy a tener 5 respiraciones por minuto. Y en medio de las mandatorias, voy a tener las espontáneas, ¿sí? Por ejemplo, si en este sistema modificamos la frecuencia respiratoria, nosotros en este caso tenemos una frecuencia respiratoria total de 12 respiraciones por minuto, de las cuales sabemos entre 12 y 14, de las cuales sabemos que 5 son sí o sí respiraciones mandatorias. Si nosotros, ¿sí?, a estas respiraciones las llevamos cerca del total, ¿sí?, por ejemplo, vamos a poner 12, vamos a observar que prácticamente todas las respiraciones van a ser mandatorias. Entonces empezaría a parecerse a lo que es un modo presión control, por lo que ya no tendría sentido. Se ve cómo se empiezan a perder las respiraciones espontáneas. Entonces, si se decide usar este modo, uno debería tener la precaución de siempre tener las ventilaciones mandatorias lo más bajas posibles. Entonces, quedó en 14 por minuto, es decir, que está viendo solamente 2 respiraciones espontáneas en todo el ciclo, ya que las mandatorias son 12. Entonces estamos viendo que prácticamente todas las respiraciones son con presión control. Entonces vamos a bajar de nuevo la frecuencia respiratoria. Y vamos a ver cómo van a empezar a aparecer las respiraciones espontáneas. Ahí empezaron a aparecer las respiraciones espontáneas. Y a medida que el paciente empiece a activar el diafragma, estas respiraciones espontáneas van a generar más volumen. Dijimos que este modo, la ventilación mandatoria intermitente, desapareció porque generaba muchas asincronías. La ventilación mandatoria sincronizada intermitente es la que usamos y siempre asociada a soporte. En adulto tiene poca utilidad, quizás en pediatría un poco más. Esta modalidad también la podemos hacer con volumen, donde vamos a setear un volumen corriente X. También lo vamos a exagerar un poco para que los fenómenos sean visibles. Lo vamos a llevar a 600 mililitros de volumen corriente, un segundo de tiempo inspiratorio,
5 de frecuencia, 5 de PIB, 5 de presión de soporte, 25 de ciclado, 5 de PIB, menos 1 y 50 de fío. Ahora, las ventilaciones mandatorias ya no van a ser en presión control, van a ser en volumen. Ahí tenemos ventilación mandatoria en volumen y las ventilaciones espontáneas siguen siendo en soporte con 5 de soporte. Si considero que este 5 de soporte genera un volumen corriente que no es adecuado, uno, por ejemplo, podrá subir el soporte. Vamos a subirlo a 10. Esta es la respiración mandatoria y esa es la respiración espontánea en presión de soporte. Y aquí, cuando estoy combinando volumen y soporte, si modifico el ciclado, ¿sí?, será muy claro cómo se va a alargar o acortar los tiempos inspiratorios del soporte. Por ejemplo, vamos a bajar el ciclado a 5, eso quiere decir que los tiempos inspiratorios de soporte se van a alargar. Y se puede ver claramente cómo el tiempo inspiratorio de soporte se alarga. Pero el tiempo inspiratorio de la mandatoria sigue siendo igual. Vamos a dejarlo de nuevo como estaba. Y aquí tenemos también entre 12 y 15 de frecuencia respiratoria. Y si hacemos el mismo ejercicio de recién, llevamos la frecuencia respiratoria cerca de la frecuencia total que está manejando el paciente, vamos a ver que pasaría a ser casi exclusivamente mandatorio y empiezan a desaparecer las ventilaciones espontáneas. Entonces tengo una ventilación mandatoria en volumen, otra ventilación mandatoria en volumen, siguen las ventilaciones mandatorias en volumen y empiezan a desaparecer las ventilaciones en presión de soporte. Entonces es por eso que volvemos a repetir que si uno desea usar este modo, que no es recomendable, debería hacerlo con una frecuencia relativamente baja. Y recuerden que no es un modo recomendado para destete, sino que prolonga los tiempos de destete. Otra modalidad alternativa interesante de analizar es APRB, es ventilación con liberación de presión, que durante mucho tiempo estuvo muy de moda, fue muy atractivo para el distrés respiratorio. El primer problema que nos encontramos con APRB son las diferentes denominaciones en todos los diferentes tipos de respiradores, diferentes tipos de marcas de respiradores. Todos tienen modalidades similares a PRB con nombres diferentes y esto tiene que ver con un tema comercial. B-Level, B-Vent, Duopath, Presión Más, Biphasic y todos son similares y esto ya genera una dificultad para comprender de lo que se está hablando. APRB combina los efectos de la presión positiva continua en la vía aérea, como si fuese un CPAP. ¿Sí? Esto incrementa la presión alveolar y después tiene un descenso transitorio muy breve de la presión a un nivel mucho más bajo de presión en la vía aérea. Esta liberación de la presión de la vía aérea, ¿sí?, se hace por periodos muy breves. Entonces tengo una insuflación pulmonar, por lo cual el pulmón está permanentemente reclutado, y una deflación muy breve que incluso no logra eliminar todo el gas contenido en el alvéolo. A esta modalidad, según los diferentes respiradores con los que se trabaje, se le puede agregar
la activación diafragmática y por lo tanto la ventilación espontánea con o sin soporte. La ventaja de este método, primero, es que logro presiones medias elevadas en la vía aérea y logro mantener un estado de reclutamiento alveolar permanente. Los breves periodos de deflación o de liberación o de release, ¿sí?, no permiten el colapso alveolar porque son tan breves en tiempo que el alveolo no logra desinflarse completamente, pero sí es muy eficaz en la eliminación de CO2, por lo que una de las principales indicaciones, si uno quiere, de este método es el distrés respiratorio con hipoxemia, porque voy a mantener el alveolo reclutado, e hipercapnia. Incluso con este método, con volúmenes minutos muy pequeños, se logran descensos de CO2 muy importantes. ¿Cuáles son las variables de fase de este método? Bueno, con nosotros los operadores vamos a controlar la presión, el trigger es por tiempo, el límite va a ser la presión y cicla por tiempo. Pero recuerden que a su vez, si le sumo soporte, ¿sí?, el trigger ya va a ser por presión o por flujo y el ciclado va a ser por flujo. Esto es lo que yo voy a ver en el respirador. Vamos a ver, hay muchas marcas de respiradores con diferentes tipos de APRB. Los pacientes pueden utilizarlo con requerimiento de ventilatorio total o parcial, es decir, con o sin soporte. Básicamente se usa en pacientes con distrés, ¿sí?, y en pacientes con hipoxemia refractaria por colapso alveolar, sobre todo si tienen hipercapnia. En atelectasia, y algunos autores lo están utilizando incluso en destete. ¿Cuáles son los pros y los contras? Bueno, este modo utiliza la IA invertida. Los tiempos inspiratorios son muchísimo más largos que los expiratorios. Necesitaría menos sedación y podría generar menos asincronías, pero esto todavía está en duda. Sí genera una presión media en la vía aérea muy elevada y esto se relaciona con la mejoría de la oxigenación y evita el colapso alveolar, eso está claro. Genera reclutamiento alveolar en forma permanente y utiliza una presión media en la vía aérea, ¿sí?, constante, ¿sí?, y manejable. Disminuye el espacio muerto. Lo que es difícil de controlar son los volúmenes corrientes, son muy variables, de muy altos a muy bajos, por lo tanto no debería usarse en un paciente con obstrucción al flujo aéreo, porque sería muy difícil de manejar. Genera autopip o tiende, es la base del método, digamos, la generación de autopip. Hay que usar con precaución en pacientes que estén inestables hemodinámicamente, porque en términos de interrelación corazón-pulmón puede generar hipotensión arterial. Y sí puede generar asincronías, ¿sí?, si no se logra hacer coincidir el release o la liberación de la presión en la vía aérea con la expiración del paciente. Para que realmente funcione necesitamos válvula expiratoria activa. No todos los respiradores con los que contamos tienen válvula expiratoria activa. Vamos a ver si comprendemos bien este método intentando compararlo con otros. Esto, ¿sí?, si tenemos presión en el tiempo, es PCV. ¿Sí? La presión constante, ¿sí?, inspiración y expiración. Si comparamos con esto en realidad es presión control con inversión con IRB, con inversión de la relación inspiración-expiración.
El tiempo inspiratorio es mucho más largo que el tiempo expiratorio. Y esto es APRB. Un tiempo alto, muy prolongado, donde el paciente puede ventilar espontáneamente, y un tiempo expiratorio muy breve, al que llamaremos release o liberación, donde el paciente también podrá ventilar espontáneamente. El problema es que cuando ventila espontáneamente durante el tiempo bajo es donde aparecen las asincronías. A grosso modo, esta es la forma más simple de comprender APRB. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver y así se va a traducir en las curvas. Vamos a ver, ¿sí? Volúmenes muy altos, volúmenes muy bajos, flujos muy altos, flujos muy bajos. Es difícil acostumbrarse a ver este tipo de curvas. ¿Y por qué usaríamos APRB en un distrés grave? Bueno, en un primer punto, los esfuerzos espontáneos, ¿sí?, hacen que los volúmenes corrientes que sean pequeños aumenten un poco, mantiene activas las áreas dependientes del diafragma, mejora la relación BQ, es decir, esas áreas que están bien perfundidas, las áreas dependientes, las va a poner a ventilar. Y esto explica por qué estos pacientes que tienen contracción diafragmática evitan el colapso alveolar. Hay que intentar, si uno decide usar este modo, que el paciente no tenga bloqueantes neuromusculares que logre interactuar con el respirador. Y los estudios sí han demostrado que estos pacientes mejoran mucho la oxigenación, logran adaptarse, pero no necesariamente hay un impacto en términos de mortalidad. ¿Cómo vamos a programarlo? Tenemos que programar una presión, o la que llamaremos PIP alta, que será la del tiempo inspiratorio, durante un tiempo alto. Una PIP baja, que será la del tiempo expiratorio, durante un tiempo bajo, ¿sí? Y a esto le podremos o no poner soporte según el tipo o la marca de respirador que tengamos. Vamos a setear FIO, rise time y la sensibilidad del trigger, ¿sí?, la frecuencia respiratoria y un BT mínimo como alarma. Por ejemplo, como PIP alta, ¿sí?, vamos a setear una PIP cercana al punto de reclutamiento durante un tiempo entre 4 y 5 segundos y podremos o no ponerle un soporte. La PIP baja debe ser bien baja, incluso a veces cerca de 0. ¿Sí? Recuerden que la deflación es durante un periodo tan breve, ¿sí?, que no se logra eliminar todo el gas durante un periodo de tiempo muy breve, entre un segundo o menos, quizás 0,7, 0,8 segundos, y podré o no setearle un soporte bajo. FIOs elevadas, rise times elevados. La relación IE en este caso será 5:1. Si tengo un tiempo alto de 5 segundos y un tiempo bajo, que sería expiración de 1 segundo, ¿sí?, la relación de inspiración será 5:1. Por lo tanto, en principio voy a tener 10 de frecuencia sin contar las frecuencias propias del paciente. ¿Sí? Los volúmenes van a ser muy variables, incluso muy bajos, pero recuerden que aún con volúmenes bajos se logra, ¿sí?, un descenso de la CO2 importante. Entonces, se recomienda que la presión alta esté cerca del punto límite de la presión meseta, buscar un volumen minuto expirado de 2 o 3 litros menor que lo obtenido con otros modos ventilatorios, y con eso logro aclarar la CO2 con volúmenes minutos 1/3 menor a los modos ventilatorios habituales. Se logra un buen aclaramiento de la CO2 y la PIB baja debe ser bien baja, cercana a 0, es decir, 3, 4, no mucho más de eso. Entonces ya vimos la programación inicial, ¿sí? La PIB alta entre 4 y 5 segundos, la PIB baja 0,5 a 1 segundo, 0,8 es la media, ¿sí?
Y si tengo, por ejemplo, una PIP alta en 35 y una baja en 0 con un tiempo de 4 segundos inspiratorio y 0,8 expiratorio, esto me da una presión media en la vía aérea de 29. De ninguna forma con ningún otro método lograría esa presión media en la vía aérea sin tener presiones muchísimos más altas, ¿sí?, que 35. Una de las formas de explicar de cómo funciona o cómo mantiene el reclutado del pulmón es a través de los poros de Kohn y de los canales de Lambert. Es decir, al mantener durante la inspiración 4 o 5 segundos la presión alta, los poros de Kohn que comunican alvéolos entre sí y los canales de Lambert que comunican bronquios pequeños entre sí, ¿sí?, generan difusión de gas y van reclutando alvéolos aledaños, ¿sí? Y esto explica la gran capacidad de reclutar que tiene este método. Esto es un paciente ventilando normalmente que de repente este alvéolo perdió distensibilidad. Está bien ventilado, bien perfundido, mal ventilado y por lo tanto el otro alvéolo empieza a sobredistenderse por todo el gas que este alvéolo no puede recibir. A su vez, a este alvéolo le tenemos que sumar toda la gradiente gravitacional, ¿sí?, del mediastino, del corazón y de las vísceras que van a deteriorar más su complacencia. Por lo tanto, ahora tenemos un alvéolo distresado, con buena perfusión, ¿sí?, con mala complacencia, ¿sí?, y con dificultad, ¿sí?, en la resistencia. Este alvéolo quedó excluido. APRB, a través de los canales de poros de Kohn y canales de Lambert, lo que va a hacer es distribuir mejor la presión y mantenerlo siempre inflado. Y con la ventilación espontánea, ¿sí?, lo va a mejorar el espacio BQ. Y esas deflaciones, como vamos a ver ahora, que son muy breves, ¿sí?, no van a permitir que el gas sea expulsado totalmente, pero sí un buen aclaramiento de la CO2. Esta es la forma o la explicación fisiológica de cómo funciona APRB, ¿sí? Se mantiene siempre alto, ¿sí?, y de repente hay una deflación breve. Entonces, este alvéolo que está sobredistendido y este alvéolo que está básicamente excluido, ¿sí?, van a mejorar o emparejar presiones, ¿sí?, cuando empiece a ventilar en APRB. Y si este método lo combino con el decúbito prono, ¿sí?, con lo cual transformo en un área 2 de West a la mayoría del pulmón, parecería ser lo más eficaz. Si bien hasta el momento no tenemos evidencia para utilizar rutinariamente APRB, este modo, si uno decide utilizarlo, hay que monitorizarlo muy de cerca. Va en contra de lo que aprendimos en términos de presión de trabajo, de ventilación protectiva. La verdad que en ese aspecto no es un método atractivo. Si decide usarlo, hágalo junto con alguien que tiene experiencia. Recomendación que podemos darle ahora es: no sería un método para usar rutinariamente de ninguna manera, ¿sí? De todas formas, vamos a ver cómo lo utilizaríamos en forma práctica. Bueno, vamos a utilizar el simulador de Hamilton C6 para ventilar a un paciente masculino de 170 centímetros, 66 de peso teórico. Y vamos a ventilarlo en APRB. Como ya dijimos, ya tenemos alguna complicación porque aquí tenemos la posibilidad de ventilarlo en APRB, en DuoPAP, que son métodos similares. Vamos a ver qué me permite hacer APRB. Confirmamos y lo primero que vemos es que tenemos que setear un tiempo alto. Y el tiempo alto vamos a setearlo cerca de los 5 segundos. O sea que durante 5 segundos voy a mantener una presión elevada. Después tengo que setear un tiempo bajo. Y el tiempo bajo dijimos que podemos setearlo entre 0,5 y 1 segundo con una media de 0,8. Bueno, vamos a dejarlo en 0,6, parece algo lógico. La presión
alta debe estar cerca del punto de reclutamiento, cerca del punto de meseta. Así vamos a ponerla en 30. ¿Sí? Y la presión baja lo más cerca de 0 posible, vamos a dejarla en 4. ¿Sí? El trigger, vamos a ponerlo en presión, en 1 centímetro de agua de presión. La FIO, siempre elevada, suponiendo que son pacientes distresados, ¿sí? Y el tiempo de rampa acelerado. Siempre en estos pacientes hay que setear adecuadamente las alarmas, ¿sí? Porque vamos a ventilar con volúmenes muy eh, diferentes, ¿sí? Así que tenemos que tener las alarmas seteadas en un punto muy amplio. Eso es lo que genera, ¿sí? O que necesitan mucho monitoreo. Bueno, vamos a iniciar la ventilación. Vamos a modificar un poco los gráficos para que podamos ver. Ya me está saliendo la alarma de volumen elevado. ¿Sí? Miren el volumen que está movilizando el paciente, así que vamos a modificar esa alarma. Entonces, durante 5 segundos voy a tener una presión de 30 centímetros de agua y va a liberar la presión, ¿sí? Durante 0,6 segundos. El volumen que se moviliza es muy alto. Con el tiempo, el end-tidal de CO2 va a ir cayendo. Lo que no me permite hacer a PRB en esta modalidad es setear presión de soporte. Entonces, en este tipo de modalidad, APRB no me permite que el paciente esté con ventilación espontánea en este respirador. Vamos a cambiar un poco las cosas y vamos a cambiar de paciente. Vamos a ver un paciente con distrés respiratorio, ¿sí? Con activación de su drive respiratorio, de características muy parecidas a la anterior, y vamos a ventilarlo ahora en Duopap. Duopap es mucho más parecido a la PRB que nosotros conocemos, donde vamos a ventilar, ¿sí? Cerca de presión meseta, vamos a poner 25, pero aparte le vamos a poner soporte, ¿sí? Vamos a poner 10 de soporte en este momento. El tiempo de rampa, ¿sí? Un tiempo, ¿sí? Alto, cercano a 5, 4 segundos, ¿sí? Vamos a ponerlo en 4. Y si bien no me permite setear tiempo bajo o expiratorio, sí me permite setear frecuencia. Y en este caso, si le pongo una frecuencia de 14, el tiempo bajo va a ser muy breve. PIB de 4, FIO del 100, ¿sí? Y un ciclado al 25%. Y confirmamos. Entonces, ustedes van a ver la variabilidad, ¿sí? De los flujos y los volúmenes con una frecuencia sumamente elevada, porque va a sumar la frecuencia de los tiempos altos y el release con todas las frecuencias espontáneas. Esto va a generar una variabilidad de volúmenes y una frecuencia respiratoria que es la suma
de la frecuencia seteada entre tiempo alto y bajo más la frecuencia del paciente. Como les digo, no es fácil ventilar en estos métodos. La variabilidad del entalde de CO2 es muy importante. La variabilidad de los flujos y los volúmenes es muy importante. Entonces, no es un método fácil de usar. Muchas gracias. Ya continuamos con la segunda parte de modos ventilación.